Pues bien, comenzamos. Para la Unidad de Inteligencia de Mercados de Hexport es de gran agrado llevar a cabo esta mañana el webinar Certificación Halal, una ventana de oportunidad para la industria alimentaria de Guatemala. Este evento se lleva a cabo gracias al apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, MINEX, la Embajada de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos y el Halal Trade and Marketing Center. Hexport extiende su más sincero agradecimiento a cada uno de ellos. Por lo cual, para arrancar con unas palabras de inicio, nos acompaña el señor embajador Willy Gómez, quien actualmente funge como embajador de Guatemala en los Emiratos Árabes Unidos. Previo a ello, se desempeñó como embajador de Guatemala en Taiwán en los años 2019 a 2022, en donde fue galardonado con el Merchant Gold Award por realizar una labor sobresaliente por fortalecer e incrementar las relaciones de cooperación económicas, académicas, culturales entre ambas naciones. Además, cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Computación, así como una serie de maestrías, dentro de las que destaca la de Tecnología de Información. Señor embajador, lo dejo en la palabra. Muchas gracias, María. Buenos días, tengan todos. Un saludo cordial desde la Embajada de Guatemala ante los Emiratos Árabes Unidos. Esta embajada tiene el gusto de ser concurrente también con el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Bahrein y el Estado de Kuwait. Me permito felicitar a Hexport, en especial a su Escuela Superior de Negocios, así como la Unidad de Inteligencia de Mercados por esta valiosa información, este gran evento. Me parece que de acá puede ser un punto de partida para el crecimiento de las exportaciones de Guatemala hacia la región. Me quisiera agradecer a nuestro experto invitado, don Tomás Guerrero. Gracias por compartir sus conocimientos en el mercado de halal. También, por último, no más importante, gracias a la Dirección de Política Económica de la Cancillería por su apoyo siempre constante. Brevemente, me permito compartirles que esta región está teniendo crecimientos económicos importantes en el mundo. Creería yo que es de las pocas regiones en el mundo que están teniendo o viendo crecimientos económicos de este nivel. Es una región que lleva pocos años de apertura mundial y en estos pocos años su crecimiento ha sido bastante sorprendente. Algunos datos interesantes de la región MENA, llamamos la región MENA por las siglas en inglés, Middle East, North Africa, o Medio Oriente y África del Norte. Algunos datos interesantes, no me voy a meter en los temas que Tomás va a compartir con mayor propiedad, pero desde esta embajada vemos algunos datos de por qué este punto en el mundo se está convirtiendo o se puede convertir para Guatemala en un punto destacado. 2/3 de la población mundial está a un radio menor de 8 horas de vuelo desde Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes, de hecho, es un país cuya población es 90% extranjera. Acá la población en general son 10 millones de habitantes y 90% son extranjeros y un 1%, solo 1 millón es emiratí. Lo mismo sucede casi en todos los países de la región. Hay una gran influencia extranjera. En Emiratos, otro dato interesante solo para ver cómo la apertura de estos países es que Emiratos tiene más de 180 embajadas representadas acá. Habemos más de 180 países representados con embajadas. Eso les da una muestra de la apertura que tiene este país hacia el mundo y la región. Otro dato interesante es que Guatemala abrió su embajada hace 3 años y vemos cómo el producto guatemalteco tiene una aceptación cada vez mayor, especialmente nuestro cardamomo. Nos convertimos en el mayor exportador de cardamomo a nivel mundial y gran parte de esa exportación viene hacia la región. En el año 2020, 2020 exportamos un poco más de $700 millones a la región. Eso es importante.
El café es nuestro segundo producto con mayor exportación. Actualmente se está trabajando la admisibilidad para el camarón y creemos que hay mucha más apertura para productos guatemaltecos, especialmente porque un tema importante para estos países es su seguridad alimentaria. Después de la pandemia, la seguridad alimentaria cobró una relevancia para los países. Eso quiere decir que van a buscar que los productos vengan de otras fuentes, no solo de las fuentes a las que están acostumbrados. Y ahí es donde vemos una oportunidad importante para Guatemala. Cada vez que tenemos reuniones con los ministros de Comercio Exterior acá o los ministros de Economía, nos insisten que tratemos de promover la exportación de productos guatemaltecos. Pero para ello, por supuesto, uno de las condicionantes es la certificación halal y por eso veo con muy plausible la propuesta de esta actividad que creo que va a tener muchos frutos. Bueno, desde la embajada, no quiero tomar más tiempo, solo decirles que estamos para servirles como embajada, estamos para servirles como MINEX, como Política Económica Exterior y AGEXPORT, hacer un equipo para poder promover que las exportaciones de Guatemala hacia esta región tan creciente y demandante puedan ser cada vez mayores y de éxito para el país. Que tengan un excelente día y los dejo ahora con María. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias, embajador Gómez. Sin duda, datos muy interesantes los que usted ha compartido con nosotros y esperamos que esta sea pues una de muchas actividades que podamos trabajar en conjunto. Muchísimas gracias. Para continuar con la agenda del evento, es un placer introducir al licenciado Tomás Guerrero, quien funge como director general del Halal Trade and Marketing Center. El licenciado Guerrero, gracias a su trayectoria y experiencia, se posiciona como experto en la economía islámica y los mercados emergentes. Se encuentra dentro del top 500 de líderes que han contribuido a la economía islámica, ranking que forma parte del INSFIN Forbes Middle East. Ha fungido como speaker en numerosos eventos internacionales y ha publicado una serie de artículos acerca de la industria halal. Tomás cuenta con un máster en Desarrollo y Crecimiento Económico por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, así como una licenciatura en Economía y Derecho por la universidad previamente mencionada. Tomás ya es un gran amigo de AGEXPORT, así como sus integrantes del Halal Trade and Marketing Center. Previo a dejar en la palabra a Tomás, pues los tradicionales anuncios que realizamos en estas actividades. Para consultas agradeceremos colocarlas en el chat y al finalizar tomaremos un tiempo para poderlas leer. No vamos a utilizar el micrófono, no vamos a tener abiertos los micrófonos por parte del público, entonces agradeceremos mucho sus preguntas en el chat. Al igual como mencioné al inicio, vamos a compartir un link que lo lleva a la encuesta de satisfacción. Agradeceremos mucho sus comentarios. El material y la presentación de este evento, junto con esta grabación, se les hará llegar vía correo masivo en unas 4 semanas más o menos. Y pues bien, Tomás se encuentra por ahí. Le cedo la palabra y muchísimas gracias a nuestro público por acompañarnos. Muchas gracias, Inés, A por usted. la invitación, también por tu amable presentación. Agradecer igualmente al embajador su presencia hoy aquí y las palabras que ha tenido al inicio de esta fantástica iniciativa. Mi nombre es Tomás Guerrero, soy el director del Halal Trade and Marketing Center, que es un centro del gobierno de Dubái con el que el Emirato aspira a liderar el mercado halal a nivel internacional. Bien, en el día de hoy voy a intentar presentarles las principales oportunidades que ofrece o brinda el mercado halal. Dicho esto, y sin más dilación, procedo a compartir pantalla. La presentación del día de hoy lleva por título la certificación halal
una ventana de oportunidad para la industria alimentaria de Guatemala. Bien, vamos a iniciar la sesión, la presentación, abordando el marco regulatorio. Bien, iniciar este bloque diciendo que halal es un término que aparece recogido en el Corán y que define básicamente el conjunto de prácticas, bienes y servicios aptos para los musulmanes. Hace referencia a todo aquello que les está permitido a los musulmanes, en tanto en cuanto es saludable, ético o no abusivo. Decirles que en el Corán aparece recogido otro concepto, otro término, que viene a definir justamente lo contrario, es decir, engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes, en la medida en que se entiende que es dañino, no ético o abusivo. Este otro término es haram, y ya digo, aglutina, engloba todo aquello que les está prohibido a los musulmanes. Decirles que la inmensa mayoría de las cosas les están permitidas a los musulmanes, es decir, son halal. De ahí que sea bastante más sencillo entrar a ver qué es lo que les está prohibido antes de intentar enumerar todo aquello que les está permitido, puesto que la inmensa mayoría de las cosas, como decía, son halal y por ende les están permitidas a los musulmanes. Bien, según la ley islámica, según la Sharia, son haram una serie de sustancias que los musulmanes en ningún caso pueden ingerir y con las que en principio tampoco pueden entrar en contacto. Bien, dentro de esta relación de sustancias encontramos, entre otras, la carne del animal hallado muerto que no ha sido sacrificado convenientemente, la carne de cerdo y sus derivados, el etanol o cualquier otra sustancia embriagante o intoxicante, la carne procedente de animales que restan o se entierran, los insectos, digamos que hay, como ven, la sangre procedente de cualquier animal. Hay toda una relación de sustancias que están clasificadas o tipificadas como haram. Y que ya digo, los musulmanes no pueden ingerir. Decirles, para que lo sepan, que también el Islam prohíbe al individuo musulmán una serie de prácticas, como son las apuestas en el juego, la usura o la especulación abusiva. Bien, una vez que tenemos claro qué es halal y qué no lo es importante señalar que estos dos conceptos, estos dos términos, halal y haram, vienen a decirle al individuo musulmán qué puede hacer y qué no. Y en buena medida viene también a decirle al individuo musulmán, a los musulmanes, qué pueden comprar y qué no. De ahí que sean estos dos términos o estos dos conceptos los que hayan propiciado la aparición de este gran mercado que se ha venido a denominar o a clasificar como mercado halal. Bien, una vez que tenemos claro qué significa halal, qué significa haram, cuáles son las implicaciones económicas de estos dos términos o conceptos religiosos, es importante también señalar que el mercado halal está regulado, ¿de acuerdo? Dentro del mercado halal podemos encontrar tres tipos de organismos reguladores. Bien, en primer lugar, y en los países de mayoría musulmana, tenemos lo que son las entidades de estandarización halal, los organismos de estandarización halal, que son entidades encargadas de desarrollar y publicar estándares, es decir, de regular este mercado dentro de estos países, dentro de sus respectivos territorios. Es decir, estas son las entidades, son los organismos que se encargan de establecer las reglas del juego, los requisitos que han de cumplir las empresas para poder en un momento determinado introducir y comercializar una serie de productos o bienes de consumo dentro de estos países de mayoría musulmana. Es decir, son las entidades que desarrollan y publican las normas, los estándares, las reglas por las cuales se regula el mercado halal en los países de mayoría musulmana. Y en segundo lugar, y también dentro de los países de mayoría musulmana, tenemos lo que son las entidades de acreditación halal. Estos otros organismos se encargan fundamentalmente de auditar a las entidades de certificación halal. Es decir, son los organismos encargados de verificar si las entidades de certificación halal cuentan o no con las competencias técnicas y religiosas necesarias para poder auditar y certificar empresas con arreglo a las normas halal de referencia de sus respectivos países. Es decir, son los organismos que inspeccionan y auditan a los entes certificadores, son los que los validan, ¿de acuerdo? Y por último, dentro y fuera de lo que es el mundo musulmán, tenemos lo que son las entidades de certificación halal propiamente dichas, que como todos sabemos son empresas privadas, tienen ánimo de lucro y se encargan fundamentalmente de auditar y certificar a aquellas empresas interesadas en producir una serie de bienes o prestar una serie de servicios con arreglo a lo que establecen los estándares que regulan este mercado en el mundo musulmán, ¿no? Son, digamos, empresas que se dedican a auditar y a certificar a aquellos productores, a aquellas empresas interesadas en un momento dado en exportar sus productos a estos mercados, a estos países de mayoría musulmana, ¿no? Bien,
Esto es lo que tenemos desde el punto de vista normativo. ¿Qué ocurre? Que este es un gran mercado, pero no tenemos un estándar halal global. Es decir, este es un mercado que desde el punto de vista normativo está fragmentado. Es decir, tenemos distintas normas, distintos estándares para regular un mismo mercado. Y esto genera en ocasiones problemas y sobre todo confusión a las empresas interesadas en capitalizar las oportunidades que ofrece el mercado halal. Claro, ¿qué han de hacer las empresas en Guatemala interesadas en poder certificarse para con posterioridad estar en disposición de poder producir y exportar sus productos al mundo musulmán? Algo muy sencillo. Han de buscar un ente certificador, una entidad de certificación halal, que tenga todas o casi todas las acreditaciones de los países de mayoría musulmana. Puesto que son estas acreditaciones, estos reconocimientos de las entidades de acreditación halal de estos países de mayoría musulmana, las que empoderan al ente certificador, son las que posibilitan al certificador poder expedir certificados válidos para que luego los productores, las empresas, puedan exportar sin problema sus productos a estos países de mayoría musulmana. Pues bien, este es el marco normativo, ya digo, es un mercado, como ven, que está regulado, hay una certificación técnico-religiosa de por medio, que es condición sine qua non para poder exportar y vender una serie de bienes, una serie de productos en los países de mayoría musulmana. Estamos hablando de alimentos, fármacos, cosméticos, una serie como decía, de bienes o productos que necesitan, que requieren de la certificación halal para poderse vender sin problemas en estos países de mayoría musulmana. Y bueno, esto es lo que tenemos desde el punto de vista normativo a nivel global. ¿Qué ocurre en el caso de los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, aquí tienen el esquema halal de Emiratos Árabes Unidos, que nos va a servir de ejemplo para explicar cómo está estructurado desde el punto de vista regulatorio el mercado aquí en los Emiratos Árabes Unidos y también en otros países de mayoría musulmana en donde hay, digamos, un esquema parecido o similar. ¿Y en qué ocurre en los Emiratos Árabes Unidos? Como verán, en esta diapositiva tenemos 4 líneas. En la primera línea aparecen una serie de logotipos, se corresponden con entidades de estandarización halal. En la segunda línea tenemos igualmente 3 logotipos. Estos otros se corresponden con entidades de acreditación halal. Después tenemos una tercera línea con los logotipos de con los logotipos de algunos organismos de certificación halal. Y por último, una cuarta línea en donde aparece la marca halal de Emiratos Árabes Unidos, que luego explicaré qué es y para qué sirve. Bien, ¿qué ocurre aquí en Emiratos Árabes Unidos? Y ya digo, también en otros países de mayoría musulmana, que tenemos, en primer lugar, una entidad de estandarización halal, es decir, un organismo encargado de desarrollar y publicar estándares, las normas por las que se regula este gran mercado aquí en los Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Emiratos, la entidad encargada de desarrollar y publicar los estándares es ESMA, que pertenece al Ministerio de Industria y hasta la fecha, pues, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación, ha desarrollado y publicado 2 normas, 2 estándares, la UAE 993, que regula todo lo que son productos cárnicos, y la UAE 2055, que, digamos, regula todo lo que son alimentos procesados. Bien, también aquí en Emiratos Árabes Unidos, y ya la segunda línea, tenemos 2 entidades de acreditación halal. Tenemos una aquí en Dubái, EIAC, y otra en Abu Dhabi, ENAS. Bien, como decía, estas entidades, estos organismos, son, digamos, los que se encargan de auditar a las entidades de certificación halal para ver si estas están, capacitadas o no para poder auditar y certificar empresas interesadas en exportar sus productos acá a los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y contra las normas publicadas y desarrolladas por ESMA. Bien, ya digo, tenemos 2 entidades de acreditación y estas son las que han, digamos, validado a un grupo o a una serie de entidades de certificación halal a lo largo y ancho del mundo. Son las que autorizan o empoderan a los entes de certificación para que estas luego, estos luego puedan, digamos, certificar empresas sin problemas, ¿no? Y que estas puedan exportar con sus certificados a Emiratos Árabes Unidos sus productos. Y luego, bueno, en la tercera línea tenemos los logotipos, como decía, de entidades de certificación halal. Bien, en el mundo, en estos momentos, para que ustedes lo sepan, habrá aproximadamente unas 400 entidades de certificación halal. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, son muy pocas las que tienen todas o casi todas estas acreditaciones que necesitan las entidades de certificación halal para poder expedir en un momento dado certificados válidos que posibiliten a las empresas exportar sin problemas a estos mercados o países de mayoría musulmana. Bueno, aquí tienen los logotipos de 3 entidades de certificación halal que tienen todas o casi todas
las acreditaciones de estos países de mayoría musulmana y que vienen operando desde hace ya mucho tiempo en Latinoamérica, ¿no? Y bueno, por último, como decía, en cuarto lugar tenemos el logotipo de la marca Halal de Emiratos Árabes Unidos. Esta es una marca que se puede en un momento determinado utilizar como herramienta de marketing, es decir, para posicionar o promocionar los productos que certifiquemos, digamos, al amparo de lo que son los estándares halal. Entonces, esta es una marca que tiene Emiratos Árabes Unidos, su uso obviamente también tiene un coste, y ya digo, pueden utilizarla las empresas certificadas para en un momento determinado pues, posicionar o promocionar sus productos halal, ¿no? Aquí en Emiratos Árabes Unidos y también en otros países de mayoría musulmana. Bien, verán que me he dejado algunos logotipos. No voy a entrar digamos, a hacer un gran desarrollo de estos otros organismos que estandarizan o acreditan y que tienen también hasta cierto punto importancia, puesto que sus desarrollos tienen también a cierto punto validez aquí en Emiratos Árabes Unidos. Pero bueno, el esquema que les acabo de explicar es el aplicable, el que opera en el país. Y bueno, como les decía, en el resto de países de mayoría musulmana, no en todos, pero en muchos hay un esquema parecido, ¿no? Tienen una entidad de estandarización halal que desarrolla normas, después tienen una entidad de acreditación halal que digamos, acredita o reconoce entes de certificación halal con arreglo a esas normas. Y por último tenemos pues, las entidades de certificación halal acreditadas o reconocidas por estos organismos, ¿no? Por las entidades de acreditación halal. En Emiratos Árabes Unidos, ¿qué ocurre? Que bueno, que es un país que forma parte del Consejo de Cooperación del Golfo, del GCC, y al ser también un país que forma parte de la OIC, la Organización para la Cooperación Islámica, pues bueno, es un país en donde también tienen, digamos, hasta cierto punto aplicación, aunque con carácter supletorio o subsidiario, pues los estándares que publica, por ejemplo, GSO, que es la entidad de estandarización halal para los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, o los estándares que viene publicando SNI, que es el brazo para normalizar de la OIC, ¿no? Y que también han desarrollado y publicado estándares halal. Entonces, bueno, estos otros estándares están ahí, pero ya digo, en Emiratos los de aplicación preferente son los de ESMA/MOIAT, es decir, el Ministerio de Industria, pero estos otros también son aceptados por las autoridades emiratíes y se aplican, ya digo, en muchos casos con carácter supletorio subsidiario. Y luego, desde el punto de vista de la acreditación, pues, ¿qué ocurre? Pues que dentro de lo que es el Consejo de Cooperación del Golfo no solo tenemos un ente para estandarizar halal, que es GSO, sino que tenemos también una entidad para acreditar entidades de certificación halal. En este caso, y tienen aquí el logotipo en la segunda línea, es GAC. Y bueno, digamos que las entidades de certificación halal acreditadas por GAC también están en disposición de poder expedir certificados válidos que permitan a las empresas pues, exportar en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Digamos que sus acreditaciones tienen el mismo efecto que las que viene, digamos, haciendo EIAC o ENAS desde el punto de vista de lo que es Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Ya digo, esto es un tanto complejo, puesto que hay, como ven, más normas y también algunos otros organismos que tienen hasta cierto punto competencia para regular de un modo u otro este mercado también aquí en los Emiratos, pero el esquema que les he comentado al inicio es el que tiene, digamos, validez, que es de aplicación preferente. Y ya digo, es muy sencillo. Hay, digamos, tres tipos de organismos: el de estandarización, ESMA o el Ministerio de Industria, después EIAC y ENA desde el punto de vista de lo que es la acreditación, y por último, pues estas entidades de certificación halal en Latinoamérica y otras en otras regiones del mundo que están, pues eso, bien acreditadas por EIAC o ENAS o incluso acreditadas algunas por GAC, ¿no? Entonces, bueno, son estas entidades las que nos pueden en un momento determinado auditar y certificar y proveernos de certificados válidos para que podamos exportar sin problemas nuestros alimentos, nuestros productos a los países de mayoría musulmana. Bien, una vez concluido este módulo sobre el marco regulatorio, vamos a entrar a ver ahora un segundo bloque en donde, bueno, voy a intentar explicar cuáles son los factores, cuáles son los drivers que están detrás del crecimiento y desarrollo del mercado halal en el mundo. Bien, cuando nos aproximamos al mercado halal nos encontramos o nos topamos con tres factores, con tres drivers. El primero que tienen en pantalla es un factor demográfico. ¿Qué ocurre? En estos momentos en nuestro planeta hay 1.800 millones de musulmanes
representan aproximadamente el 25% de la población mundial. Y según las últimas estimaciones, y como pueden ver en pantalla, se espera que para el año 2030 este segmento poblacional ronde los 200 millones y represente por entonces pues, cerca de un 30% de la población mundial. Por lo tanto, estamos hablando de un segmento poblacional amplio y en crecimiento. Bien, una vez dicho esto, decirles que este crecimiento demográfico lo vamos a poder apreciar en todas y cada una de las regiones del planeta. Aquí pueden ver cómo está distribuida la población musulmana a lo largo y ancho del mundo. Bien, a mí me gusta utilizar esta diapositiva para destruir algunos mitos. Cuando hablamos de halal, no hablamos única y exclusivamente de los países árabes. Es verdad que todos los países árabes son de mayoría musulmana, pero también es cierto que en los países árabes hay minorías, hay drusos, hay coptos, hay cristianos maronitas, es decir, no todos los árabes son musulmanes. Entonces, cuando hablamos de halal, estamos hablando de musulmanes. Y por lo tanto, esto no se circunscribe única y exclusivamente desde el punto de vista geográfico a lo que son los países árabes, es decir, a los países de la ribera sur del Mediterráneo, del Magreb y del Oriente Medio, sino que estamos hablando de 57 países de mayoría musulmana y de 1.800 millones de personas que profesan esta concepción religiosa en nuestro planeta. Bien, decirles también que tendemos a pensar, y normalmente por error o por desconocimiento, que el grueso de la población musulmana reside en estos países, ¿no? En los países árabes. Y como pueden ver aquí, pues nada más lejos de la realidad, de los 1.800 millones de musulmanes que hay en estos momentos en nuestro planeta, en torno a unos 1.000 millones residen en la región de Asia-Pacífico, en países como Indonesia, Malasia o Singapur, por lo que para capitalizar las oportunidades que ofrece o brinda este mercado, no hay que pensar única y exclusivamente en lo que son los países árabes, que como veremos ofrecen oportunidades muy importantes y ya lo ha mencionado el embajador minutos atrás, pero para las empresas guatemaltecas también va a haber oportunidades, por supuesto, en otros mercados, en otros países de mayoría musulmana, pero que se encuentran, digamos, en otras zonas o regiones del planeta. Y luego, por último, y también hasta cierto punto relacionado con esto que acabo de mencionar, señalar que, bueno, tenemos eso, 57 países de mayoría musulmana, pero también tenemos algunos países que sin ser de mayoría musulmana, pues cuentan con una población musulmana significativa. Estamos hablando de Francia, donde hay 8 millones de musulmanes, Estados Unidos, en donde hay en torno a unos 10, 15 millones de musulmanes, Reino Unido, donde hay 7 millones de musulmanes, es decir, la India, en donde, bueno, pues sin ser un país de mayoría musulmana, hay 120 millones de musulmanes, Filipinas o Tailandia, donde hay unos 6 o 10 millones de musulmanes. Hay, como decía, una serie de países que, bueno, no son de mayoría musulmana, pero tienen una población musulmana importante que también, obviamente, demanda y consume este tipo de productos, por lo que, de la mano de la certificación halal, vamos a poder también, en estos otros mercados, encontrar oportunidades de negocio. Bien, una vez visto el primer factor, que como acabo de señalar es de carácter demográfico, entramos ahora a ver el segundo factor que explica, pues eso, el crecimiento que está teniendo este mercado en el mundo. Este segundo factor, como pueden ver en pantalla, es de carácter económico. ¿Qué ocurre? Cuando nos aproximamos al mercado halal, nos encontramos, como ya hemos mencionado, con 57 países de mayoría musulmana, y cuando entramos a analizar estos mercados, estos países, nos encontramos con economías emergentes, con países que vienen registrando fuertes tasas de crecimiento, en muchos casos próximas a los 2 dígitos. Estamos hablando de los países que vienen liderando y desde hace ya bastante tiempo el crecimiento económico en el mundo. Aquí tienen una serie de gráficos, hay uno a la derecha en el que pueden ver el crecimiento medio de la economía mundial versus el crecimiento medio de los países de la OIC, que como comentaba es un organismo supranacional que aglutina los 57 países de mayoría musulmana que hay en estos momentos en nuestro planeta. Bien, si se fijan, este conjunto de países de mayoría musulmana pues han venido casi todos los años creciendo por encima de la media mundial. Por lo tanto, y como ya señalé, estamos ante economías dinámicas, emergentes, que ofrecen pues un sinfín de oportunidades económicas. Y bueno, como consecuencia de este crecimiento económico, que están experimentando, registrando los países de mayoría musulmana, pues empiezan a aparecer en el radar de las empresas oportunidades en países, bueno, pues que no habíamos tenido en consideración hasta la fecha. Aquí tienen 2 rankings, 2 gráficos, donde pueden ver, en primer lugar, cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen en estos momentos un mayor Producto Interior Bruto, y en segundo lugar, cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Bien, si nos fijamos en el primero de los rankings, en el que se encuentra a su izquierda y en donde aparecen, pues eso, los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto, vemos que este ranking no lo lidera un país árabe, lo lidera un país del sudeste asiático como es Indonesia. Es verdad que a continuación aparece Arabia Saudí, pero detrás aparece Turquía. En cuarto lugar nos topamos o nos encontramos con un país del África Negra, del África subsahariana, como Nigeria, que también es de mayoría musulmana. Bueno,
lo que ya he comentado, ¿no? Hay muchas oportunidades en el mundo árabe, en los países, digamos, de MENA, como señalaba el embajador, del norte de África y del Oriente Medio, pero no olvidemos que Halal va mucho más allá de lo que son los países árabes y ofrece oportunidades pues, en otros mercados que son también de mayoría musulmana, ¿no? Por ejemplo, que desde el punto de vista geográfico, pues hablamos del norte de África, del Sahel, del Oriente Medio, del sudeste asiático, de Asia Central, todas las repúblicas socialistas soviéticas de Asia Central, todos los planes, ¿no? Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y compañía, todos ellos son también países de mayoría musulmana, por lo que ya digo, hay oportunidades en el mundo árabe, pero también en estos otros mercados o países de mayoría musulmana, pero que se encuentran en otras regiones del mundo. Y luego, bueno, tenemos un segundo ranking, un segundo gráfico en donde podemos ver, aquí sí, bueno, cuáles son los países de mayoría musulmana que tienen un mayor Producto Interior Bruto per cápita. Si se fijan bien, aquí sí que es muy evidente o es muy claro el dominio de los países del GCC, del Consejo de Cooperación del Golfo, de la Península Arábiga. Si se fijan bien, exceptuando Brunei, que se encuentra en tercera posición y que es una petromonarquía del sudeste asiático, el resto de los países que lideran este ranking son todos y cada uno de ellos países del Consejo de Cooperación del Golfo, de la Península Arábiga, ¿no? Vemos que el ranking lo lidera Qatar, sigue Emiratos Árabes Unidos, en cuarta posición está Bahrein, detrás Kuwait, Arabia Saudí, Omán. Entonces, estos países del Consejo de Cooperación del Golfo son países muy interesantes, puesto que sus nacionales pues, tienen un fuerte poder adquisitivo, ¿no? Y esto los hace, ya digo, muy interesantes, muy atractivos para las empresas que estén interesadas en exportar sus productos. Disculpen. Y bueno, por último, vemos el tercer factor, que también hasta cierto punto es resultado de este segundo que acabamos de ver. ¿Qué ocurre? Bueno, que ese crecimiento económico que están, digamos, registrando los países de mayoría musulmana, pues está empoderando a la población musulmana. Y esto está haciendo que empiecen a aparecer, a florecer, a emerger, pues, personas que tienen cada vez, consumidores musulmanes en este caso, que tienen cada vez un mayor poder adquisitivo, ¿no? Empiezan a aparecer clases medias emergentes o empiezan a emerger clases medias en muchos de estos países, ¿no? Y aquí, bueno, tienen un gráfico que he extraído del informe de una consultora anglosajona, de EY, en donde pueden ver, pues bueno, cómo se va a distribuir la clase media en las próximas décadas, entendiendo por clase media personas que tienen ingresos diarios entre 10 y 100 dólares. Y si se fijan, lo que nos viene a decir este estudio, este gráfico en concreto, es que, bueno, si en el año 2009, por ejemplo, el 36% de la clase media mundial se concentraba en Europa, para el año 2030 tan solo el 14% seguirá viviendo o residiendo en el viejo continente, ¿no? Y si nos fijamos, bueno, pues esto es algo que ocurre o que va a pasar en otras muchas partes o regiones del planeta, ¿no? Vemos aquí a Norteamérica, América Central y del Sur, y vemos también, pues eso, ¿no? Que la economía, que las clases medias van a menguar, van a decrecer, vamos a perder poder adquisitivo y eso lo que viene a decirnos es que hasta cierto punto somos los grandes perdedores de la globalización. Pero claro, nosotros no nos podemos quedar con un discurso derrotista y lo que tenemos es que intentar ver dónde van a aparecer o emerger esas clases medias, esos consumidores que van a ir ganando con el tiempo el poder adquisitivo que en principio nosotros vamos a ir perdiendo. Y lo que nos dice este estudio es que para el año 2030 pues el 66% de la clase media mundial se va a concentrar en la región de Asia-Pacífico, en donde acabamos de ver que hay cerca de 1.000 millones de musulmanes. Bien, una vez visto los factores que impulsan el desarrollo y crecimiento del mercado halal en el mundo, entramos ahora a ver una radiografía con los distintos sectores que componen este mercado. Aquí tienen las cifras para el año 2021 y pueden ver los diferentes sectores que componen el mercado halal. Obviamente hoy aquí vamos a hablar de alimentos, entendiendo que es este el sector que más oportunidades ofrece o brinda a las empresas guatemaltecas, pero como pueden ver hay oportunidades también en otros muchos sectores. Podríamos hablar de cosmética o fármacos halal, podríamos hablar, como dijimos semanas atrás, de turismo halal o muslim friendly, es decir, hay oportunidades en otros sectores, en donde la certificación halal también es obligatoria o recomendable para, pues eso, comercializar una serie de bienes o prestar una serie de servicios. Bien, la diapositiva que tienen a continuación, como ven, es exactamente igual, pero aquí tenemos las proyecciones para el año 2019. Si nos fijamos en el sector de los alimentos y bebidas halal, pues vemos que vamos a pasar de esos 1,2
billones de dólares del año 2021, son trillions americanos, son nuestros dólares, a 1,6 billones de dólares en el año 2025. Es decir, el sector de los alimentos halal va a crecer y de qué manera en los próximos años. Pero si hemos sido capaces de retener la cifra, vemos o descubrimos que ocurre exactamente lo mismo con el resto de sectores. ¿Por qué? Porque tenemos esos drivers, porque tenemos esos drivers, esos factores macro que vienen, digamos, impulsando el desarrollo, ¿no? Y crecimiento de este mercado. Son ellos, estos tres que acabamos de ver, los que explican este crecimiento, ¿no? El crecimiento que van a tener, que están teniendo y que van a seguir teniendo los distintos sectores que componen el mercado halal. Bien, entramos ahora a ver el sector de la alimentación halal, que es lo que nos he traído hoy aquí. Comenzar igualmente con una radiografía, en donde podemos ver en primer lugar el gasto de la población musulmana en alimentación y bebidas en el año 2021. Lo acabamos de mencionar, lo acabamos de decir, en escasos segundos, la población musulmana destinó 1,2 billones de dólares en el año 2021 a consumir, comprar alimentos y bebidas. Lo que nos dicen los estudios es que de esos 1,2 billones, 1 billón lo destinaron a comprar alimentos y bebidas que venían bajo el paraguas o que se comercializaban al amparo de la certificación halal. Y algo que me gusta comentar o resaltar y que algunas empresas desconocen es que, bueno, estamos ante el segundo mercado de alimentos más grande del mundo. Es decir, si nosotros comparamos el gasto efectuado por la población musulmana en alimentos y bebidas con el efectuado por los nacionales de países como China, Estados Unidos, Japón, la India o Rusia en este mismo rubro, pues descubrimos, como decía, que estamos ante el segundo mercado de alimentos más importante del mundo, ante el segundo mercado de alimentos y bebidas más grande del planeta. Bien, una vez que tenemos esto medianamente claro, entramos ahora a ver un ranking por los principales consumidores de alimentos halal. Si se fijan, bueno, pues aquí tenemos un gráfico, un ranking con el gasto de los nacionales de una serie de países a lo largo y ancho del mundo. Bien, estamos hablando del gasto o el consumo en alimentos y bebidas halal. Si se fijan, hay una clara correlación entre el tamaño poblacional de los países y el gasto efectuado por los nacionales de los mismos en alimentos y bebidas halal. De ahí que, por ejemplo, pues el ranking lo lideren países muy poblados como Indonesia, Bangladesh o Egipto, ¿no? Más allá de señalar que, por ejemplo, los indonesios pues, en el año 2020 gastaron o destinaron 147.000 millones de dólares a consumir alimentos y bebidas halal, creo que es más interesante resaltar algo que seguramente pues, les haya pasado desapercibido, que es que en este ranking no solo hay países de mayoría musulmana, aparecen también otros países como Francia, China, Alemania o Estados Unidos, que sin ser de mayoría musulmana, y como ya mencioné al inicio de la presentación, pues son países que cuentan con una población musulmana significativa. Obviamente, esas personas demandan, como decía, que consumen, en este caso, alimentos y bebidas halal, ¿no? Vemos que, por ejemplo, pues, los franceses que profesan esta religión, los consumidores musulmanes en Francia, pues en el año 2020 destinaron pues 12.000 millones de dólares a comprar, ¿no? Alimentos y bebidas halal, por lo que vuelvo a insistir en esa idea, ¿no? Hay muchas oportunidades en los países árabes y ahora vamos a profundizar en ellas, pero podemos plantearnos en un momento dado, y también de la mano de la certificación halal, en hacer negocios en otros países de mayoría musulmana de otras regiones del mundo, pero también en estos otros países, países que sin ser de mayoría musulmana, pues tienen una población, ¿no? Cuentan con una población musulmana importante o significativa, ¿no? Bien, creo que hasta el momento ya hemos visto argumentos de sobra para creer, ¿no? En este mercado y en las oportunidades que ofrece el mismo. Tiene un potencial extraordinario y obviamente es una oportunidad de oro para las empresas de alimentos y bebidas en Guatemala. Pero lo que acabamos de ver hay que, digamos, complementarlo con algo que hace que sean aún más interesantes si caben. ¿Qué ocurre cuando analizamos el mercado de los alimentos y bebidas halal y miramos a los países de mayoría musulmana? Bueno, pues que descubrimos que hay una serie de países de mayoría musulmana que son importadores netos de alimentos, es decir, que tienen una fuerte dependencia del exterior y que se ven obligados a importar la práctica totalidad de los alimentos que consumen. Estamos hablando de los países, como bien mencionaba el embajador al inicio de esta sesión, de los países del norte de África y de Oriente Medio. Aquí, por ejemplo, en el Consejo de Cooperación del Golfo, de Media,
estamos importando entre el 80 y el 90% de los alimentos que consumimos. Tenemos petróleo, tenemos gas, pero no tenemos capacidad para producir alimentos y bebidas. De ahí que tengamos que recurrir a terceros países para podernos proveer de estos insumos que son fundamentales, ¿no? para la población aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Estamos hablando de alimentos y bebidas. Entonces, bueno, pues los países de mayoría musulmana y en concreto o en particular los del Consejo de Cooperación del Golfo y también algunos en el norte de África, pues como ven, son mercados muy, muy interesantes, pues ya no solo por el poder adquisitivo, ¿no? Que lo comentábamos también, sino también porque son países que no tienen capacidad para producir alimentos, tienen que traerlos del exterior, tienen que importarlos, y ahí yo creo que Guatemala y las empresas guatemaltecas de alimentos y bebidas pueden jugar un papel muy importante, ¿no? Y siempre incido en esto, ¿no? Yo creo que se pueden desarrollar estrategias en el país para que las empresas se certifiquen y de la mano de esta certificación técnico-religiosa, las empresas guatemaltecas puedan convertirse en un momento dado en un proveedor fiable, ¿no? En un proveedor de primer nivel o de primer orden para estos mercados, para estos países de mayoría musulmana. Y bueno, aquí tienen un ejemplo de esto que les acabo de comentar o mencionar. En esta diapositiva tienen las exportaciones e importaciones de carne halal y animales vivos del Consejo de Cooperación del Golfo. Tienen igualmente dos rankings. A la izquierda pueden ver, bueno, quiénes son los principales importadores de carne halal y animales vivos del Consejo de Cooperación del Golfo. Vemos que los 6 países que integran el Consejo de Cooperación del Golfo, aquí en la península arábiga, pues destinan todos los años cantidades muy importantes de dinero a importar proteína animal y también animales vivos para luego ser aquí con posterioridad sacrificados mediante el rito halal. Y vemos pues eso, que importan la práctica totalidad de estos productos. Estamos hablando de que, por darles otro dato, estamos importando el 90% de la carne de vacuno y de cordero que se consume, ya no aquí en los Emiratos Árabes Unidos, sino también, ya digo, en todos estos otros mercados o países de la península arábiga. Y bueno, esto hasta cierto punto es previsible porque estamos hablando de países que se encuentran en, digamos, zonas inhóspitas, ¿no? Aquí la meteorología no acompaña, tampoco la orografía, saben de sobra que es un desierto y obviamente pues aquí producir alimentos o en un momento determinado criar según qué animales pues es imposible o es extremadamente costoso. De ahí que bueno, lo más económico y razonable pues sea importar, ¿no? Y bueno, aquí vemos el caso de la carne halal y los animales vivos, pero esto que tenemos en pantalla ocurre con otras muchas categorías, con otros muchos alimentos. Y además pasa algo muy curioso o llamativo, y es que cuando miramos, ahora sí, a este segundo ranking, o cuando miramos quiénes son los principales proveedores o exportadores, en este caso, por ejemplo, de carne halal y animales vivos a estos países árabes, a estos países del Consejo de Cooperación del Golfo, de la península arábiga, pues bueno, descubrimos que la práctica totalidad de los proveedores son países que no son de mayoría musulmana, ¿no? Aquí tenemos el ranking, ¿no? Para la carne halal y los animales vivos. Vemos que este lo lidera Brasil, pero que en segunda posición tenemos a Australia, en tercer lugar a la India, aparecen también por aquí Ucrania o Estados Unidos. Bueno, vemos que estos países importan alimentos de otros o de terceros países y en muchos casos de países que no son de mayoría musulmana, ¿no? Ya digo, esta situación o este escenario lo tenemos también para otros muchos productos, para otros muchos alimentos, por lo que, ¿cómo decirles? Esta es una llamada de atención, es un wake-up call en toda regla. Creo que Guatemala lo ha hecho muy bien, lo mencionaba el embajador, con el cardamomo, también lo está haciendo muy bien con el café, pero yo creo que el país tiene mucho más, puede ofrecer mucho más y puede replicar hasta cierto punto lo que ya han hecho las empresas de cardamomo o están haciendo las de café, ¿no? Y yo creo que en un momento dado, no sé si para la carne o para los animales vivos, pero a lo mejor para otras referencias o categorías pues podemos encontrar o podemos llegar a posicionar en un momento dado al país y a sus empresas como pues, principales o uno de los principales, hablando a nivel país, uno de los principales proveedores, ¿no? de según qué alimentos para estos mercados que, como hemos visto, pues se ven obligados a tener que importar pues la práctica totalidad de los alimentos que consumen. Y bueno, con esto voy a
voy a dar por terminada la presentación, no sin antes agradecer de nuevo a Export la invitación y a todos ustedes su tiempo, el que hayan dedicado una parte de su valioso tiempo a acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Guerrero, por tan importante información. Sin duda, estos datos y factores que usted nos ha presentado esta mañana, pues fortalecen la importancia que significa esta certificación para las empresas de la industria alimentaria guatemalteca. Recordemos que Halal va más allá de los países musulmanes, como nos mencionó Tomás, y es muy apreciada en mercados con un considerable número de población musulmana. Pues esta certificación tiene muchísimo peso y sin duda es una puerta que le permite abrirse para las empresas guatemaltecas. Entonces, Tomás, previo a abrir el espacio de preguntas, pues nos acompaña el licenciado José Basila, quien funge como agregado comercial para la Embajada de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos. José, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Lo dejo en la palabra para que nos pueda informar sobre lo que nos trae. Gracias, Marinés, gracias a Hexport, a Halal Trade Center con Tomás y evidentemente pues también al Ministro de Relaciones Exteriores por medio de la Embajada de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos. En línea de lo que decía el señor embajador Willy Gómez, la Embajada de Guatemala en Emiratos Árabes Unidos es la embajada que cubre la región del Golfo Arábigo hasta el día de hoy, incluyendo el mercado más importante y grande de la región, que es el Reino de Arabia Saudita. Y para no agregar más de toda la rica información que nos presentó el día de hoy, Tomás, realmente mi punto va más allá de enfocarnos en el potencial de comercio que tiene la región para Guatemala y la importancia que como guatemaltecos tenemos que ponerle. Tenemos que poner los ojos en esta región debido a que, como bien explicó Tomás, es una región con un alto crecimiento económico, con un potencial de un mercado que va más allá de solo estos países que son parte de la región del Golfo Arábigo, y enfocarnos en la región como una región que sea un hub comercial, como un hub de exportaciones y reexportaciones. Y les cuento un dato interesante, es que como bien dijo el embajador, la mayoría del cardamón de Guatemala se exporta a esta región, pero no necesariamente se consume en Emiratos Árabes Unidos o en la ciudad de Dubái, sino se reexporta a diferentes países como Irak, Irán, Pakistán, incluso India, el resto de los países del Golfo Arábigo y otros países del mundo. En la ciudad de Dubái, en específico el puerto de Jebel Ali, son centros logísticos internacionales que se han convertido hoy en día en el puerto más grande en área de la región y compite con los puertos más importantes del mundo como Rotterdam, Antwerp y puertos en el este asiático. Entonces, mi parte esencialmente es para invitarlos a todos ustedes a poner los ojos en la región, a darnos cuenta de lo esencial y no veamos a la certificación halal como una certificación con miedo de la cantidad de posibles requisitos que se pueden tomar, pero veámoslo como una llave de acceso al mercado de la región del Medio Oriente, pero también, como bien decían anteriormente, a la región, al mercado musulmán, que hoy en día, pues, la religión musulmana es, si no es al día de hoy la más grande, es de las religiones más grandes del mundo, y esto hace que esta certificación sea aún más importante para nosotros como guatemaltecos. La región, específicamente el Golfo Arábigo, está en la búsqueda de la seguridad alimentaria porque se han dado cuenta que ya no pueden seguir produciendo alimentos o que no tienen las capacidades suficientes para hacerlo, y entonces se han dado en la búsqueda de países como Guatemala para poderse de una forma asegurar los alimentos a futuro de la población existente al día de hoy y la población a futuro. Y eso es una ventana enorme de oportunidad para Guatemala. Y además, por último, mencionar que somos de los pocos países latinoamericanos que tienen una representación diplomática en la región. Y eso es de aprovechar entonces.
Gracias al gobierno nos dimos cuenta que era importante para Guatemala promocionarse en esta región y es por eso que tenemos que aprovechar las herramientas del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de nuestra embajada para que nosotros aquí en la embajada podamos ser los ojos, las manos y los pies de todos ustedes y les podamos apoyar a resolver cualquier duda y podamos guiarlos en el camino para que estas futuras exportaciones sean un éxito y sean solo el principio de una relación comercial importante con el Golfo Arábigo. Sin más, entonces los dejo y paso a la parte de preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a Hexport por el espacio y a Tomás por participar y querer tanto al mercado guatemalteco. Muchas gracias. A usted también muchísimas gracias, licenciado Basila, quien con su dinamismo y su preparación, pues realiza una excelente labor como consejero comercial de Guatemala en la Embajada en Emiratos Árabes Unidos. Así que, pues, como siempre lo hemos dicho, esperamos continuar trabajando en conjunto. Gracias, José. Pues bien, abrimos el espacio para preguntas. Le comento a Tomás que ya tenemos varias preguntas de nuestro público y vamos a comenzar por la primera. ¿Cuál es la diferencia entre kosher y halal? Bueno, ambas son certificaciones técnico-religiosas. Una está, digamos, pensada y enfocada a la población musulmana, en este caso la certificación halal, y otra, digamos, desarrollada, pensada, orientada a lo que es la población judía, hebrea. Bien, tienen cosas en común, pero también presentan algunas diferencias. Obviamente, me llevaría tiempo explicar en qué se diferencian, qué tienen en común, pero sí que voy a resaltar o a comentar algo que muchas veces se presenta cuando sale este tema. Son certificaciones compatibles en muchos casos. Es decir, una empresa puede certificarse halal y también puede certificarse kosher. Es verdad que no todos los productos, no todos los alimentos pueden ser certificados halal y kosher, pero buena parte de ellos sí que lo son. No hay ningún tipo, digamos, de problema o incompatibilidad. Lo digo porque hay personas, hay empresarios que piensan que, bueno, derivado de, digamos, los conflictos que vienen arrastrando desde hace ya muchos años israelitas y palestinos, o Israel y el mundo árabe, que eso ha cambiado, como saben, radicalmente, puesto que ahora están los acuerdos de Abraham y empieza a haber una normalización de esas relaciones. Entonces, hay gente que piensa, hay empresarios, hay empresas que, digamos, me han planteado en alguna ocasión esta duda, esta cuestión. ¿Puedo certificar mi producto halal y al mismo tiempo kosher? Sí. Obviamente son certificaciones técnico-religiosas, tienen procedimientos, en algunas cuestiones se asemejan, en otras no, y dependiendo del producto, como digo, vas a poder o no, digamos, aunar ambas certificaciones, es decir, tener un producto que sea al mismo tiempo halal y kosher. Entonces, ya digo, son certificaciones que tienen algunas cosas en común, pero que también presentan diferencias importantes. Es más, a mi modo de ver, la certificación kosher es aún más compleja, puesto que, como seguramente sabrá quien ha formulado la pregunta, hay distintos tipos de kosher. Nosotros tenemos una certificación halal. Otra cosa es quién certifica, pero en el caso de kosher tenemos distintos kosher en función de la festividad, en función de la comunidad a la que queremos vender los productos. ¿Me explico? Hay, digamos, en el ámbito de kosher, a mi modo de ver, mayores barreras o dificultades, problemas, si lo queremos ver así, para en un momento dado certificarlos. Pero sí, tienen algunas cosas en común, ahí presentan diferencias y lo importante, en la inmensa mayoría de los casos, ambas certificaciones se pueden compatibilizar. No, pueden cohabitar, pueden convivir, una no excluye a la otra. Bien, gracias, Tomás. Continuamos. Para los productos agrícolas, ¿qué estándares utilizan para LMR? Para perdón, ajá. Para los productos agrícolas, ¿qué estándares utilizan para LMR? Límite máximo de residuos. De residuos. Ajá. Muchísimas gracias por la aclaración. Sí. No entendía muy bien la pregunta. No, a ver, esto
¿cómo decirlo? Algo que nada tiene que ver con halal. Es decir, la certificación halal o los estándares que regulan lo que es esta certificación y sus implicaciones no establecen, digamos, en ese ámbito ningún tipo de límite o no vienen a pronunciarse, no vienen a señalar nada, por lo que no les sabría decir, la verdad. Habría que abordar o habría que ir a otra serie de normas para ver cuáles son esos límites que nos preguntan. Pero ya digo, los estándares que regulan el mercado halal no fijan o no señalan nada al respecto. Gracias, Tomás. Sí, porque aquí Cristian Rossi, quien fue la persona que nos planteó la pregunta, nos pregunta también si en Codex y en los países de la región existe Lo estoy alguna... viendo para los residuos de plaguicidas, pero ya digo, una cosa es plaguicidas y otra es halal. Tienen normas o tienen, por decirlo de algún modo, estándares o reglas diferentes. Existen, obviamente, nosotros, si les soy sincero, las desconocemos, puesto que nuestro cometido, nuestro día a día es halal y no entramos a ver pues, cuestiones de este otro tipo como las que nos está planteando esta Muy persona. bien. Perfecto, Tomás. Muchísimas gracias. ¿Existe alguna norma o documento donde podamos guiarnos para la implementación de halal? Sí, bueno, a ver, están los estándares que se pueden consultar, muchos de ellos están disponibles, otros no, pero algunos sí. Ahí obviamente vamos a encontrar los requisitos, vamos a encontrar qué es lo que en un momento dado nos va a exigir la entidad de certificación halal el día que venga a auditarnos, para con posterioridad y una vez superada esa auditoría obtener esta certificación. Y luego, bueno, nosotros encantados de poder orientar o de asesorar o guiar a aquellas empresas que quieran en un momento determinado certificarse o que quieran también conectar una vez ya certificados con compradores, ¿no? Aquí en Emiratos y en otros países. Y bueno, esto es algo que venimos haciendo desde hace ya algún tiempo de la mano de Export, así que de manera conjunta podemos y sin ningún tipo de problema para ello, pues asesorar, guiar, orientar a aquellas empresas que quieran certificarse y que estén interesadas en vender, en comercializar sus productos en estos mercados. Gracias, Tomás. ¿Qué validez tiene la certificación halal? Me imagino que están consultando cada cuánto tiempo debemos de renovarla. Tiene una validez de 1 año, se tiene que renovar cada año, Muy bien. se ha de renovar anualmente. Perfecto. ¿Con qué frecuencia deben realizarse las auditorías durante el periodo de certificación? Una cada año. ¿Cómo? Una certificación cada año. Un audito, Muy perdón, bien. una certificación, una auditoría al año. O sea, tienen que superar una única auditoría al año. Muy Ya bien. sea para obtener la certificación en primer lugar o para, Ajá. digamos, renovarla una vez venza su validez. Hay una sola certificación. Es que a lo mejor esta persona que ha hecho la pregunta está pensando también en COSER, porque COSER, como Sí, decía, seguro. funciona de otra manera. Y aquí lo que tenemos es eso, una certificación, una auditoría anual. Perfecto. ¿Cuánto tiempo lleva obtener la certificación halal? Depende. Si la empresa es diligente y colabora con el ente certificador, en cuestión de semanas puede estar la empresa auditada y certificada. En caso de no haber ningún tipo de problema, es decir, en caso de que, bueno, pues a la hora de hacer la auditoría no se encuentren desviaciones o no conformidades. Es decir, si no hay ningún problema de ese tipo, en cuestión, y la empresa, ya digo, es diligente, facilita la información que le pida o solicite el ente certificador, no debería llevar más de pues, 3, 4 semanas, vamos a decir, en el peor de los escenarios, entre 1 y 2 meses. Ok, es bastante rápida, la verdad. Sí. ¿Existe algún procedimiento adicional o requisito en el caso de las empresas de la industria de acuicultura y pesca para poder certificarse halal? A ver, esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Por lo siguiente. El Corán dice que todos los animales
que proceden del mar son halal, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, todo lo que proceda de pesca salvaje se puede exportar sin problemas. Y para ello no hace falta la certificación halal. Ahora bien, ¿qué ocurre? Empieza a haber piscifactorías, acuicultura. Y ahí los estándares están empezando a exigir la certificación halal. ¿Por qué? Porque la alimentación de los peces, el pescado, se hace en muchos casos, como seguramente sabrá la persona que ha formulado la pregunta, con piensos o a partir de piensos que contienen grasas animales. En muchos casos estas grasas son haram, son de cerdo. Entonces, para todo lo que no sea pesca salvaje, hace falta la certificación halal. Y también para aquellos, digamos, alimentos derivados de lo que es la materia prima. Y me explico. Si nosotros queremos hacer conservas, si hay un proceso de manipulación, si hay un proceso de transformación de lo que es, en este caso, el pescado, que hemos dicho que es halal por naturaleza, el producto resultante también necesita la certificación halal. ¿Por qué? Porque durante ese, digamos, proceso industrial se ha podido producir una contaminación cruzada. Entonces, la norma 2055, por ejemplo, aquí en Emiratos Árabes Unidos, exige establecer un sistema de trazabilidad que garantice que el producto final sigue siendo halal. Pero usted ha utilizado pescado para elaborar estas conservas, pero ese pescado ha sido manipulado, ha sufrido una serie de transformaciones, de procesos, a ese pescado le han añadido una serie de ingredientes o aditivos. Entonces, se puede producir una contaminación cruzada que haga que el producto final, la conserva en este caso, pierda su naturaleza halal, no sea halal. Entonces, para, digamos, productos del mar procedentes de granjas, es decir, de acuicultura, la certificación halal es obligatoria, y para los, digamos, derivados o productos industriales derivados del mar, para ellos también. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es exportar camarón a granel, no hace falta la certificación halal. Si queremos exportar estos mismos camarones, pero con unas salsas o en conserva, ahí hace falta la certificación halal. Y si esos camarones, por ejemplo, procediesen en vez de proceder del mar, ¿no? De pesca salvaje, procediesen de una, tuviesen su origen en una granja, ¿de acuerdo? También sería necesaria la certificación halal. Perfecto. Es una pregunta constante, entonces la voy a leer. ¿Cuáles son los costos aproximados para poder certificar halal un producto? Bueno, a ver, Pero, ajá, para poder certificar halal, ajá, ¿cómo decirlo? Las entidades de certificación halal son empresas privadas. exacto. Entonces, en función de la certificadora, el precio será uno u otro. ¿De qué depende el precio de la certificación? Bueno, de una serie de variables o factores como son, por ejemplo, el número de instalaciones a auditar, el grado de peligrosidad de la industria, los países a los que se quiera aportar, porque hay algunos estándares, algunos países que exigen, por ejemplo, hacer dos auditorías. Vemos que hay unos factores, hay unas variables que hacen que el precio varíe. Además, ya digo, detrás tenemos empresas privadas con ánimo de lucro y que compiten entre sí. Entonces, en función de la entidad, pues tendremos un precio u otro. Ahora, si ustedes quieren una horquilla, que yo les tengo horquilla, que entiendo que es lo que me están solicitando, pues el coste, digamos, que oscila entre los $1.500 y los $3.000 en el peor de los casos al año. Luego, ¿qué papel ha jugado la certificación halal en esta era post-COVID-19, específicamente en aspectos de inocuidad alimentaria? Bueno, ha sido un revulsivo. Es lo que ha permitido a muchas empresas pues, seguir internacionalizándose, diversificar sus exportaciones, abrir nuevos mercados, llegar a nuevos consumidores, musulmanes y en algunos casos incluso no musulmanes, lo estamos viendo en Europa, personas del segmento bio, healthy, que empiezan también a demandar y a consumir alimentos o productos halal, puesto que entienden
que estos productos son saludables y no quieren ingerir una serie de sustancias que entienden que son perniciosas para su salud. Entienden que el alcohol o la carne de cerdo o la sangre procedente de cualquier animal pues es pues eso, nociva para la salud de estas personas. Entienden que esto es así y entonces, bueno, buscan también en la certificación halal pues un sello de calidad y que les garantice pues que comen alimentos que no contienen una serie de sustancias que, bueno, creen que son pues nocivas para su salud, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la inocuidad, pues esta es una certificación religiosa que pivota en muchos casos sobre un sistema, bueno, en la inmensa mayoría de los casos, excepto en el que es el ámbito de los productos cárnicos, en donde está todo el tema del sacrificio ritual. Para el resto de, digamos, ámbitos, estamos hablando de actividades, estamos hablando de un sistema de trazabilidad. Entonces, bueno, la certificación halal casa muy bien con cualquier otra certificación de calidad o de inocuidad y digamos que se complementan a la perfección. Muy bien. Esta pregunta creo que es bastante amplia la respuesta, pero de igual manera la voy a mencionar. ¿Qué otros requisitos destacan, aparte de la certificación halal, para ingresar a este mercado? Específicamente es una compañía productora de café y arveja. Vale, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. A ver, la certificación halal tiene que estar ahí y luego obviamente tenemos que ser competitivos. Tenemos que un mercado como cualquier otro, ¿no? En donde el precio es fundamental. Entonces tenemos que ser capaces de ser competitivos, tenemos que ser capaces de ser competitivos, de ofrecer precios que nos permitan, bueno, pues, introducir nuestro producto, ¿no? Vender, en definitiva. Entonces, el tema del precio es importante, el tema del packaging. En muchos de estos mercados, pues hay que plantearse el tener un packaging, digamos, potente, puesto que son mercados, como digo, muy competitivos, en donde está todo el mundo, puesto que, como han podido ver, pues importa la práctica totalidad de los alimentos que se consumen. Esto hace que casi todas las empresas pues, quieran vender sus alimentos, sus productos en estos países y esto hace que haya mucha competencia. Entonces, todo el tema de lo que es marketing, packaging, sumado a lo que ya comentaba del precio, son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? A valorar a la hora de plantearse exportar a estos países. No es solo una cuestión técnico-religiosa. Más allá de la certificación halal, hay otros aspectos que obviamente van a hacer que nuestro producto tenga más o menos éxito. Muy bien. Y por último, ¿es el alcance de la certificación por producto o para la fábrica como tal? Otra muy buena pregunta. Es una certificación, digamos, general para la fábrica y luego dentro de esa certificación, digamos, dentro del alcance de la misma, se recogen las referencias que se quieren, digamos, certificar. Entonces, no se certifica por producto, se certifica la empresa, se certifican una serie de instalaciones o fábricas y, digamos, al amparo de esa certificación, se establecen cuáles son, o se recogen o se señalan cuáles son las referencias o los productos que van a poder en un momento determinado ser producidos al amparo de esta certificación, como halal. Muy bien, Tomás. Pues muchísimas gracias a nuestro público por habernos acompañado esta mañana, al señor embajador Willy Gómez, al licenciado José Bacila y al licenciado Tomás Guerrero por apoyarnos en la realización de este evento, el cual forma parte de una serie de webinars relacionados a la certificación halal que hemos llevado a cabo en conjunto en estos últimos años, esperando que sean muchísimo más. Agradeceré al licenciado Bacila y al señor embajador Gómez y también a Tomás que permanezcan con sus cámaras puestas porque vamos a tomar una captura de pantalla y pues a nuestro público recordarles que contamos con una encuesta de satisfacción, la cual agradeceremos puedan completar
El material de esta presentación se les hará llegar más o menos en 4 semanas y pues los invito a permanecer al tanto de las redes sociales institucionales de AGEXPORT y también por medio de Twitter, la Unidad de Inteligencia de Mercados cuenta con un perfil, nos encontramos como inteligencia-ME, en donde pues de manera diaria estamos publicando noticias sobre tendencias del mercado, del consumidor, temas de normativas no arancelarias y por supuesto sobre eventos como el que estamos realizando esta mañana. Sin más, que tengan un excelente día y a nuestros expertos muchísimas gracias, que estén muy bien. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto. Feliz